Bueno, muy buen día a todos. Para mí y les digo, la emoción que me da poder compartir este espacio. Siento que, como les dije, les quiero dar gracias porque ustedes me tienen muy motivado. Por ejemplo, quiero que quede grabado, que debe quedar un documento, que hoy vamos a dar nuestra clase presencial. Como sabemos que estamos en pandemia, hay muchos compañeros que no están cumpliendo responsablemente su aislamiento epidemiológico por síntomas o por positividad para COVID. Entiendo y quiero contarles que en algunos lugares de Cúcuta se opusieron a que los estudiantes que estaban positivos pues fueran como debe ser, al salón de clases, pero tampoco les dieron alternativa para que ellos pudieran asistir a sus clases. Y aunque ustedes no crean, muchos de esos estudiantes, no como mi clase, les ponían en riesgo su práctica. No sé si me voy a entender, porque hay muchos de los estudiantes ya de tecnologías y demás, y de algunas carreras, si no cumplen los créditos de asistencia, entonces no les permiten aplicar o graduarse. Entonces, sí supe, coincidencialmente, Natalia, quiero decirlo, que hubo compañeros de ustedes, compañeros, personas en Cúcuta, que tuvieron que casi que generar una especie de protesta para que la institución hiciera esta modalidad de clases tanto virtuales como presenciales al tiempo. Entonces, yo quiero darles las gracias a ustedes por permitirme esta dinámica y bueno, vamos a hacer hoy nuestra primera clase presencial virtual. Entonces, muchas gracias a todos. Voy a compartir pantalla. De todos modos, para todo el grupo, apenas esté la grabación, la vamos a compartir en el canal, también si la quieren repasar, ¿ok? Que no podemos quejarnos, ¿sí o no? Y al final nos tomamos una foto, aquí todos atrás, porque hay que hacerlo. Se le da risa, ¿no? Todos son terribles ustedes. Bueno. Listo. Bueno, entonces hoy vamos a continuar nuestra clase. Recuerden que la clase anterior habíamos hablado de todo lo que eran como generalidades de la cirugía de tórax y pues no sé si logré deslumbrarlos o logré encantarlos o logré correr, pero es una forma de mostrarles lo que hacemos, ¿no? Con mucha tecnología, muchos casos, muchas fotos, mucho video. Y creo que los grupos que ya han estado rotando con nosotros en estas pocas semanas hemos logrado realmente darse cuenta que es real, ¿no? Es una medicina real, ¿sí? Todo lo que mostramos acá es lo que se hace en salas de cirugía. Segundo, sé que están rotando muy rápido, entonces ya hay una dinámica que yo tengo que cumplirles desde el punto de vista asistencial con calificaciones, pero también quiero que entre ustedes te ayuden. ¿Qué quiere decir esto? Que entre ustedes se pasen la información para que también me hagan un poco más muy fácil la dinámica de que pues cada 3 días o cada 4 días, ¿a quién busco? ¿A qué hora llego? Entonces la idea es que ustedes se reporten con el residente a cargo, que ya el grupo anterior conoce, que ya tienen contacto y ahí van coordinando la asistencia de la parte presencial, ¿sí? En principio, como estamos también aprendiendo, yo no les he puesto temas, porque pues ya llegaron presenciales, tenemos las clases, ¿cierto? Pero sé que muchos de ustedes están muy motivados y si están motivados, mi sugerencia es aquellas personas que de pronto en la semana de rotación encuentren un tema que les interese, que les apasione, pues me lo hacen saber y lo que hacemos es hacer una revisión y luego de un tiempo extra rotación, noche, sábado, nos reunimos, hacemos la presentación, la discutimos, invitamos a sus compañeros, si quieren acompañar vía virtual, pues, y esa presentación, si es muy buena, seguro estará colgada en nuestro canal para que ¿qué piensan? ¿Les gusta? No es una obligación para todos, ¿no? No es una obligación. ¿Sí? Quiero de verdad, muchachos, que de aquí en adelante ustedes disfruten mucho lo que están haciendo. Quiero que ustedes realmente no vean esto como una obligación, sino lo vean como un placer. Si ustedes logran entender esto, seguramente cuando hagan su ejercicio médico, no va a ser un castigo, no va a ser una obligación, sino va a ser un placer. Y no hay cosa más linda en la vida que uno, entre comillas, no trabajar. Es decir, trabajar y que te reconozcan tu trabajo, pero haciéndolo mejor. Entrando ya al fondo del tema, me parece que este es uno de los pilares de atención en la cirugía torácica y es el sistema de drenaje pleural. ¿Qué es un sistema de drenaje pleural? Yo lo he reducido en unas siglas que se llaman SDP, ese sistema de drenaje pleural.
Es así como se debería llamar a todo ese dispositivo que hace que cuando coloca un tubo o hace una cirugía, pueda recuperar nuevamente su expansión y su función. Ese sistema de drenaje pleural que normalmente les pido por favor a los que están conectados que apaguen sus audios y sus videos para que puedan disfrutar mejor la presentación. Entonces, el sistema de drenaje pleural fue llamado, o erróneamente mal llamado, Pleurovac. ¿No lo oído hablar? Tal vez antes se les decía trampas de agua, porque era el sistema más básico, como ya se les voy a enseñar. Pero realmente se le dijo Pleurovac porque resulta que la primera casa comercial que hizo un sistema de drenaje pleural se llamaba la marca Pleurovac. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia de la aspirina. Durante mucho tiempo el primer analgésico que se hizo se comercializó fue la aspirina. De ahí en adelante todas las drogas, dale una aspirina. No querían darte una aspirina, querían darte otro medicamento que fuera diferente, con otra marca, pero se generó con esa información en que fuera la aspirina como nombre. Entonces lo mismo sucedía con los sistemas de drenaje pleural. Como la primera marca fue Pleurovac, ay, mire, ¿cómo está el Pleurovac? Pero realmente yo quisiera que a partir de hoy ustedes le denominen sistemas de drenaje pleural. Estos sistemas de drenaje pleural tienen una historia. Básicamente se empezaron a entender y a diseñar desde los años 1850 en adelante, y la enfermedad que marcó esa pauta fue el manejo de las infecciones pleurales, los enfidemas. Entonces ahí se entendía que se necesitaba como un dispositivo que permitiera recuperar esa presión negativa que tiene el espacio pleuropulmonar después de una infección pleural. Ese es el primer aspecto histórico general que les quiero dar. Después, entendiendo cómo funciona el espacio, entendiendo cómo funciona el sistema, pues hemos ido aprendiendo. Ya van a ver un poco de la evolución en la clase. Y al final, yo creo que no existe un sistema ideal. Como siempre en medicina, cada paciente te reta a utilizar lo que para él sea lo mejor. De pronto, van a ver que uno tiene como un estándar de sistema. O podríamos decir que hay un sistema mínimo que deberíamos tener, pero cada paciente nos reta y ya lo vamos a tratar de ver en la clase, ¿no? Cada esto es individual y es un trabajo en equipo. De todos modos, yo creo que esto ya es algo básico, pero hay que recalcarlo. Recuerden que el espacio pleural es un espacio que siempre hay líquido, ¿no? Uno tiene líquido en el espacio pleural. ¿Y por qué tiene líquido? Porque ese líquido ayuda al movimiento respiratorio pulmonar. Inspiración, expiración con el movimiento respiratorio. Ahí tiene que haber una pequeña cantidad de líquido que lubrique. Y esa cantidad de líquido en el espacio pleuropulmonar es una cantidad de líquido que se produce y se absorbe constantemente. Producimos una unidad y absorbemos 20. O sea que la tasa de absorción es 20 veces más alta que la tasa de producción. Por eso nunca tenemos derrame pleural, en principio. Porque no tendríamos por qué tenerlo, ¿sí o no? Entonces, hay líquido. Segundo, hay una presión negativa. ¿Por qué hay una presión negativa? Porque así nos permite expandir el pulmón. Por lo tanto, ese espacio pleural, que es la razón de la clase de hoy, es como si estuviéramos al vacío. Entonces, por eso cuando ponen un catéter y la aguja rompe el espacio pleural, o rompe el pulmón, o hay una herida, inmediatamente esa presión negativa se pierde el vacío, y hay un neumotórax en principio, que sería la razón por qué el espacio pleuropulmonar es diferente al espacio abdominal, al espacio cervical, al espacio ginecológico, a muchas zonas corporales, porque hay un vacío, hay una presión negativa, ¿sí? Esa presión negativa va a cambiar. Por ejemplo, si uno está en reposo, la presión negativa es determinada, pero si uno hace una inspiración profunda, tiene que cambiar, la presión aumenta. O si hace una aspiración, la presión también disminuye. Eso lo tenemos claro. Y como referencia, porque yo siempre, no sé si les dije cuando hablamos de la primera clase, el tórax es una unidad, pero si realmente yo quisiera que ustedes aprendieran el tórax, pero nunca se descontextúen que el tórax está en contacto con el abdomen, con el cuello, y con el sistema nervioso, y con el sistema digestivo, y con el sistema vascular, porque esto es un contexto de muchas aristas. Y lo digo porque recuerden que el diafragma es ese músculo del pistón o del pistón respiratorio que está permitiendo también separar anatómicamente el tórax del abdomen. ¿Y qué pasa en el abdomen? ¿Hay presión negativa o hay presión positiva?
positiva. Entonces, usted hace en Valsalva, entonces hace presión positiva, más presión positiva. Pero si hace inspiración, pues el tórax hace más presión negativa. Lo que quiere decir es que ese diafragma debe ser tan hermético, tan perfecto, que miren las diferencias que hay al lado y lado de él. Por eso cualquier lesión mínima del diafragma, pequeña que sea, puede generar una hernia. Para ver una hernia diafragmática no tiene que haber un huecote. Pero con una pequeña lesión, con los gradientes de presión que hay en las dos cavidades, hace un cono de succión y puede formar una hernia. ¿Les quedó claro? Eso lo vamos a reforzar en la clase de trauma. Entonces, pues esto es como para que ustedes vean, pero eso nunca lo vamos a ver, porque ahí no tenemos los pulmones, ¿sí? Pero ese es el espacio pleural. La pleura es una membrana que envuelve la pared. Yo les enseñaba a los que hemos visto la pleura parietal, el mediastino, pleura mediastinal, los diafragmas, pleura diafragmática, y la que envuelve el pulmón, que se llama pleura visceral. Todas esas pleuras se comunican entre sí, son como una bolsa que hace repliegues y va por aquí, se va por acá, y al final es una sola membrana. Normalmente no se ve, o sea, no es que la pleura ahí se ve. Si ustedes o algunos han visto, pues muchos van a ver mucha patología ya pleura enferma, pero podría decir yo que la pleura es como esa membrana que ustedes ven en la cebolla, esa capita transparente, ¿sí? Y muchos de ustedes van a ver que cuando yo hago algunas pleurectomías diagnósticas en pleuras que no son macroscópicamente enfermas, y yo la quito, se ve como una membrana translúcida. Pero es más o menos para que ustedes lo entiendan. Ahora, la pleura, como ya les dije, no es solamente como una barrera, también es un espacio funcional, un espacio donde hay intercambio entre el plasma, la pleura, entre las proteínas, entre las presiones, y por eso hay un constante, es decir, si a uno le pusieran un tubo de tórax y no se absorbiera ese líquido, lo que la pleura podría producir al día sería hasta 5 litros de líquido. Simplemente que está en recambio. Y ese recambio lo rige, ¿qué? Las proteínas, los electrolitos y la presión hidrostática. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene alguna patología en el espacio pleuropulmonar? Una herida, un cáncer, una infección, o el nene hace una cirugía, el espacio pleural se afecta, se altera. ¿Sí? Y al alterarse, más allá de que usted lo quiera tratar o resolver, usted tiene que tratar también de que ese pulmón o ese espacio vuelva a su función. ¿Cierto? Y normalmente cuando eso ocurre, lo que hacemos es colocar un drenaje en el espacio pleural, y ese drenaje debe ir conectado a un sistema que le va a permitir al paciente recuperar esa presión negativa. Son dos cosas diferentes, ¿no? El drenaje que se requiere en el espacio para poder resolver, por ejemplo, en el caso de la imagen derecha, para los que están virtuales, se ve un neumotórax, miren cómo se colapsa el pulmón, necesitamos recuperarlo, entonces nosotros necesitamos un tubo, un catéter que le permita salir el aire y el líquido y el pulmón pueda expandir. Y el segundo elemento es el sistema que va a hacer que eso que se drena no se devuelva, además que se genere un vacío. ¿Sí, no? Estoy hablando como muy sencillo, pero al final, eso que ustedes van a ver hoy tan sencillo, no lo entiende nadie. Ustedes compran un sistema, bueno, compran o encuentran un sistema de drenaje pleural y ustedes le abren la bolsa y le entregan unas instrucciones y empiezan a leer esas instrucciones y les cuento que son una cantidad de conceptos físicos que para nosotros no son fáciles porque nosotros somos clínicos. Entonces, realmente, ese es el principio, volver a ese espacio. Entonces, como les dije, tenemos dos elementos. En un espacio pleuropulmonar complicado, tenemos dos elementos a considerar. El tubo, ¿cierto? Y tenemos el sistema de drenaje del epitelio. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a hablar del tubo. ¿Cuáles son las indicaciones de colocar un tubo de tórax? Colocar un tubo de tórax se llama toracostomía. Es colocar un tubo de tórax. Toracostomía, ostomía. Abrimos la pared torácica a través de un espacio con un tubo. Entonces, esa toracostomía, si va con un tubo y va a un sistema, se llama toracostomía cerrada.
Y si no colocamos nada, sino que abrimos un hueco por alguna razón, y hay indicación de hacerlo en algunos casos, y se deja el hueco ahí abierto, se llama toracostomía. Indicaciones de un tubo de tórax con sistema, o sea, una toracostomía cerrada. Pues, un neumotórax, ¿cierto? Neumotórax producen es la presencia de aire en el espacio pleuropulmonar. Este neumotórax, ¿qué causas hay? Ay, doctor, es que ya me dijeron que cuando hay un accidente, sí, traumático. Ah, doctor, que estaban colocándole un catéter central a un paciente y hizo un neumotórax iatrogénico. Pero pueden haber neumotórax espontáneos. ¿Habían oído hablar de ese término? Neumotórax espontáneos. Pues los que han oído hablar los felicito, y los que no, quiero decirles que sí. Hay pacientes que espontáneamente se les rompe el pulmón. ¿Por qué? O porque tienen dentro de su, por decir así, configuración genética, orgánica y algunos factores de riesgo hace que se formen en unas pequeñas bolsitas y esas bolsitas se rompan. Eso se llama bulas, y generalmente son pacientes jóvenes, flacos, que tienen algún tipo de fisionomía parfanoide, altos, largos, flacos. Algunos fuman, algunos no fuman, algunos han tenido infecciones y entonces hacen que esas bolsitas se rompan y se caen, y eso sería un neumotórax espontáneo primario, porque son pacientes jóvenes, es decir, no hay una enfermedad popular de base. Pero también tenemos pacientes como los tuberculosos, pacientes ahora post-COVID o con COVID, pacientes con daños en el parénquima pulmonar que hacen neumotórax, y hablaríamos de neumotórax espontáneos secundarios, como para que tengan los conceptos ahí. El hemotórax, que no siempre es producido por un trauma, también puede haber un hemotórax por trastornos de coagulación. Hay pacientes que están sobrecoagulados y pueden sangrar, hay pacientes que tienen algunas malformaciones arteriovenosas o vasculares que hacen que sangre al espacio pleural. Hay algunos pacientes que tienen el famoso hemotórax catamenial. Esa pregunta como para cortar la clase. Tranquilo, no. El hemotórax catamenial se produce cuando son muy raros. Las mujeres hacen presencia de tejido endometrial en el espacio pleural. Hay hemotórax como si estuvieran menstruando, pero menstruan en el espacio pleural. Una cosa muy extraña, pero lo pueden buscar si quieren aprender. Están las infecciones del espacio pleural, los emfiemas. Generalmente los emfiemas son producto, y eso lo vamos a ver en la clase de derrame pleural de neumonías, pero hay otras causas. Hay derrames malignos. Creo que algunos de ustedes, de los estudiantes que ya han tratado conmigo, han visto algunos casos de derrames malignos que entramos a hacer manejo, a hacer diagnóstico. Quilotórax, a ver, ¿qué es un quilotórax, muchachos? Kilo, eso, muy bien. ¿Qué es el kilo? Contenido linfático. Por eso, ¿y por qué se produce un quilotórax? ¿Cuál es la relación entre un quilotórax a por qué se produciría? Por la continuidad con el sistema de Kili. Bueno, tiene que ver, pero hay algo más allá de arriba. Después del sistema de Kili, ¿qué sigue? La subclavia queda arriba, el sistema de Kili queda ahí entre la unión toracoabdominal. ¿Qué pasa entre el sistema de Kili y los vasos venosos del complemento subclavio izquierdo, que es donde drena la linfa? No la linfa normal, ¿no? Es la linfa que absorbe las grasas, el sistema linfático absorbe las grasas del sistema digestivo cuando comemos, ¿cierto? Y eso llega al sistema de Kili y de ahí va al sistema circulatorio, pero en el opérculo torácico. ¿Cómo llega de la cisterna de Kili al opérculo torácico? ¿Cómo se llama esa estructura? El conducto torácico. El conducto torácico es una estructura anatómica que va por todo el mediastino, que lleva ese kilo desde la cisterna de Kili al sistema circulatorio por el mediastino. Entonces, muchas veces ese conducto torácico se daña, se rompe por trauma, por cáncer, por algunas patologías autoinmunes, como sucede en muchas partes del cuerpo, y produce la salida de ese líquido al espacio pleural. Y cuando nosotros hacemos cirugía, siempre que ya creo todos, uno entra a hacer una cirugía torácica, pues rompe o vulnera ese espacio pleuropulmonar para hacer cirugías, y después de la cirugía uno tiene que volver a dejar ese espacio funcional, y generalmente lo hacemos con un sistema de drenaje. ¿Queda claro eso? Serían como las indicaciones generales, ¿no? ¿Existen contraindicaciones para un tubo de tórax o para una toracostomía? Como tal, no, absolutas no, o sea, cuando toca, toca. Pero si un paciente está anticoagulado, si hay alguna hernia diafragmática, si hay adherencias pleurales o fibrosis pleurales, o sea, la pleura está pegada. Yo creo que algunos de los estudiantes, o cuando son internos,
más allá que entren en la cirugía de tórax, que cada vez se reduce a menos personas. Para mí es importante que cuando entren y yo haga el orificio para entrar al tórax, metan el dedito y encuentren el espacio pleural. Eso es para mí. Yo creo que con eso ya puedo morir tranquilo. Es para que entiendan que si no hay espacio no podemos colocar un tubo. Entonces sí podría haber una contraindicación que si usted no encuentra el espacio, pues no debe colocar el tubo. ¿Sí? A veces hay conexiones multiloculadas que también terminan haciendo algunas adherencias, entonces uno no encuentra el espacio. Y hay algunas situaciones como las bulas gigantes, algunas atelectasias por obstrucciones del bronquio que pueden hacer un mal diagnóstico y nos pueden indicar colocar tubos donde no se deberían colocar. Es decir, si yo tengo una bula gigante y la interpreto como un neumotórax, si yo coloco el tubo, puedo estar rompiendo la bula y convierto la enfermedad en enfermedad. O si yo tengo un bronquio fuente tapado por un cáncer y el pulmón se colapsa, atelectasia, hay un gran derrame compensatorio. No, colóquenle un tubo, le pongo un tubo y el pulmón va a seguir igual. Entonces tengo dejando un tubo en un espacio que no necesitaba tubo. Entonces sí pueden haber algunas contraindicaciones dependiendo de la patología. Entonces, si nosotros entendemos que tenemos que colocar un tubo, ese tubo, pues generalmente lo hay de diferentes características. Generalmente el tubo es de caucho. Ese tubo de caucho debe tener muchos orificios para drenar, debe tener una punta abierta, debe tener una línea radiopaca para ver el tubo en la radiografía de tórax y sobre todo ver el último orificio del tubo, que debe estar sobre esa línea radiopaca. Ya les voy a mostrar los ejemplos. Estas son como las características. Ya les voy a mostrar cómo lo colocamos o cómo lo colocaría. Y siempre que uno va a colocar un tubo, uno no puede dejar ese tubo al aire. Y lo puede dejar en una bolsa. Ah, doctor, pero es que yo vi que usted una vez puso un tubo y lo dejó con una bolsa. Habrá pacientes especiales en condiciones especiales donde hacemos manejos especiales. Pero en principio, todo tubo de tórax debe ir conectado a un sistema de drenaje pleural. ¿Listo? Entonces, bajo ese contexto, vamos a ver este video. Entonces, por ejemplo, yo siempre les digo a todos, ahí es una paciente añosa, pues añosa, 70 años, en una finca de Chinacota, estaba caminando por el sendero y se tropieza con una piedra, se cae y se golpea con ella misma y hace un trauma cerrado con un neumotórax. Neumotórax y en ese contexto me toca colocarle un tubo de tórax para manejarles un neumotórax postraumático. Primero, hay que entender que los tubos de tórax los debemos colocar pues del lado afectado. Lo van a colocar en el lado afectado. Segundo, siempre uno debe tratar de, si la paciente es hombre o es mujer, aquí no soy sexista, pero entendamos que la mujer tiene la glándula mamaria y algo que me he encontrado en estas casi 2 décadas de especialidad, de especialista, cuando me llaman a atender pacientes que ya tienen un tubo, es que muchos de los tubos en las mujeres los colocan a través de la glándula mamaria. No deberían colocar tubos a través de la glándula mamaria. Por lo tanto, casi que de aquí en adelante, independientemente del tamaño de la mama, las mujeres, los tubos se colocan en el pliegue mamario. ¿Está claro? Y en los hombres, lo que tratamos es de buscar la tetilla y el espacio que está por debajo de la tetilla es el lugar donde debemos colocarlos. ¿Queda claro? Siempre tratemos de ubicar los tubos entre la línea anterior y la línea axilar anterior y la línea axilar media. Entonces, las axilas, usted tiene una parte anterior, una parte media y una parte posterior. Entre la anterior y media es el sitio, porque ese es el sitio donde hay transición de los músculos de la pared torácica. Es decir, debería haber menos resistencia o menos posibilidad de dañar o lesionar planos musculares que si los rompen, pues va a sangrar, va a ser hematoma, va a ser más doloroso. ¿Sí? A veces, y como les digo, si individualizamos los casos, pues a veces terminamos colocando tubos atrás, dependiendo del paciente, pero en principio siempre debe ser entre la línea axilar anterior y media. Y al hacer esa consideración, pues, llevamos al paciente a una sala de procedimientos. Generalmente posicionamos al paciente semisentado, generalmente le decimos que levante el brazo detrás de la cabeza del lado donde vamos a colocar el tubo. Generalmente, una vez teniendo claro dónde lo vamos a colocar, es muy importante el bloqueo o la colocación de anestesia en el sitio de inserción. ¿Ya llegó Luis y Sara? Vengan aquí adelante, por favor.
¿La idea cuál es? La idea es que, por ejemplo, les presento a mis residentes, para mí es un honor poderles presentar. Luis y Sara son médicos. Es aquí para que compartan, ayúdenme a dar la clase a ustedes también, porque quiero también sus testimonios. Están un poquito más cerca de ellos que yo. Bueno, entonces la idea, ¿cuál es? La idea es que, por ejemplo, Luis y Sara, que ellos son médicos y están haciendo especialidad en cirugía general. Ellos vienen acá a compartir 2 meses con nosotros un poco la experiencia de lo que es cirugía torácica. No para ser cirujanos torácicos, puede ser que lo sean, ojalá lo sean, me encanta. O sea, yo creo que cuando todo residente que se va de Cúcuta quiere ser cirujano torácico, yo creo que la rotación estuvo buena. Pero ellos van después a vascular y van después a cabeza y cuello, y ahí se diluyen. Pero me hace feliz, por lo menos mientan, me digan, yo todo quiero ser cirujano torácico. Entonces, la idea es que en estos 2 meses ellos deben salir con los conceptos muy claros en tórax para ejercer su práctica como cirujanos generales. Entonces, yo quiero preguntarles, ustedes cuando tienen una situación de emergencia, Luis y Sara, de emergencia, y llega un paciente, hay que colocar tú sí o sí, por ejemplo, porque si no se está muriendo, tenemos motoras a tensión, tenemos una motora masiva. ¿Ustedes qué tanto le gastan tiempo a la anestesia o a la analgesia del paciente para colocar ese drenaje? Exacto. Y lo quiero tocar el punto porque hay momentos en donde hay que proceder. No hay que titubear. No, que tráigame la silocaína. Ya vengo, doctor. Nos toca abrir y pasar el tubo de emergencia y salva bien. Bueno, además que esos pacientes que están así, no lo tomen a mal, no están bien, ya están con shock. Y dentro de los grados de shock, se han estudiado, hay confusión y cosas de estas, entonces por ahí hay que resolver. Pero no quiere decir que siempre vamos a colocar los tubos así. Un tubo de tórax controlado, como esta señora que tiene un neumotórax, nos da la oportunidad de hacer un buen bloqueo anestésico, ¿cierto? Y proceder. Entonces, ahora sí sigamos aquí. De ahí se dan cuenta, yo hago un muy buen bloqueo de la dermis primero, subcutánea, y luego me voy a la costilla. Uno trata de identificar la costilla donde va a pasar por encima de ella. Recuerden que la disección siempre debe ser por encima de la costilla, no por debajo, porque le suena el paquete. Y dentro de esa lesión del paquete, pues pueden llevarse la arteria, y la arteria intercostal, les cuento que puede matar a las personas, ¿no? Si no, se deja sangrando, porque es una rama directa que está en relación con las braquiales y con la aorta, ¿no? Miren que yo cojo la pinza y hago una prueba. O sea, cuando uno hace un bloqueo, uno no puede asumir que el paciente no siente. Usted le llega a pinzar a alguien, la piel así, y le duele. Sí. Si usted le hace la pincita y no le duele, ya le queda. Y ahí que les quiero botar cuando van a colocar. Hacen la incisión y luego con la tijerita, la incisión que hacemos normalmente es una incisión que se da por el brillo de la luz y la producción. Claro, que hoy vamos mejor no que la clase pasada. Ha sido súper chévere acá. Y ojalá podamos tener la auditoría para. Entonces, ahí no voy con, si se dan cuenta, el movimiento de la tijera. Yo entro con la tijera cerrada y la voy abriendo. Eso se llama disección Roma, sobre la cosita, hasta que entran en el espacio pleural. Pero miren qué pasó. La señora dijo, ¡ay! Entonces, estamos en un ambiente controlado, pare, pida más anestesia y bloquee la vida. ¿Qué es lo que pasó? La señora se quejaba, y simplemente se veía ahí. Si se dan cuenta, la instrumentadora está esperando la anestesia, mirando la puerta. No, parece tonto, porque yo quiero que vivan este video de manera muy chévere por eso, ¿no? Porque es muy real, ¿no? De lo que le toca a uno pasar cuando está colocando un tubo. Ya llegó la anestesia, ahí me la envasan. ¿Sí? Y como ya tengo pues, un tejido disecado, lo que hago es bloquear los tejidos más profundos. Entonces me voy al periósteo. ¿Sí? Igual como hay un neumo, pues yo podría pasar un poquito la aguja al espacio pleural, pero no es lo ideal, ¿no? Un bloqueito proximal. Y de esta forma ya logramos entrar en nuestro espacio pleurocultural. Y si saben, preguntarán por qué estoy dando la clase de este lado. Porque aunque usted no clase, estamos haciendo una clase tanto virtual como presencial. Hay compañeros que están por casa, por situaciones epidemiológicas conectadas en casa y están pudiendo disfrutar la clase en tiempo real. Ahí ya entra el espacio pleural, ¿sí? Entro, meto el dedito para estar seguro de que estoy. Y miren que el tubo lo dirijo hacia atrás y hacia arriba hasta que golpea y me devuelvo 2 centímetros.
Entonces, eso es la forma como yo lo enseño. Y, algunos lo que hacen es medir el tubo desde la horquilla externa a un sitio de inserción, ¿vale? Otros lo que hacen es medir desde el último orificio 10 centímetros, que hasta ahí lo meten, válido. Pero lo que he aprendido es que las paredes torácicas entre los gorditos, los enfisemas, las variaciones anatómicas, a veces esas mediciones tan rígidas se pueden quedar cortas y nos puede quedar un orificio en el tejido subcutáneo. Y si nos quedan en el tejido subcutáneo, puede haber enfisema porque el aire no sale del sistema, sino sale del tejido subcutáneo. Entonces siempre hay que garantizar que ojalá nuestro último orificio quede dentro de la cavidad pulmonar. Entonces esta forma de irme con mucho cuidado y golpear y sujetarme 2 centímetros, casi que me está dando en mi experiencia el 100% de seguridad que el tubo queda en el espacio pulmonar. ¿Ok? Luego fijamos el tubo, hay muchas formas de hacerlo, cuando estemos en cirugía pues se lo vamos a mostrar, es muy importante fijarlo muy bien. Y una vez fijamos el tubo, conectamos el sistema, miren que el sistema de drenaje pleural, el tubo de tórax viene como con un bisel, yo lo corto. ¿Por qué? Porque el conector debe quedar lo suficientemente encajado en el sistema. Si dejamos ese bisel para mis residentes, corremos el riesgo de que el bisel se vaya soltando, y son esos pacientes que uno se da cuenta porque el pulmón se cayó, o porque no expandió, no simplemente porque tenemos, y una de las razones para hacer la evolución diaria es revisar siempre los conectores, ¿no? Por eso yo nunca los curo con esparadrapo ni nada. Y ahí le doy un poquito de refuerzo a la analgesia. Y cuando ya tenemos eso, pues tomamos nuestro sistema de drenaje pleural, que ya vamos a hablar de él, ¿cierto? Y lo conectamos a succión. ¿Para qué? Para que podamos recuperar rápidamente ese pulmón, drenando el aire, drenando el líquido y expandiendo el pulmón. Antes de entrar en el tema de fondo de los sistemas de drenaje, ustedes preguntarán, profe, ¿usted siempre deja succión a los sistemas? Y en principio sí. Porque si tenemos un sistema de drenaje, queremos es que esto funcione lo más rápido posible. Y conectar la succión al tubo, al sistema, es volverlo activo. Pero recuerden, y ya se los voy a enseñar, que la succión es una succión controlada, no es una succión diaria loca, ¿no? Entonces, es importante. ¿Hasta aquí alguna pregunta del video? Creo que nos están acompañando nuestros internos del hospital. Bienvenidos, doctores. Ya los quiero ver también a ustedes. Los internos para sobrevivir a ustedes, sobreviviendo a los internos. Y a los residentes también. Así, tengo que hacer el hashtag sobreviviendo a los estudiantes. Gracias por la recomendación, señora. O sea, tiene una consideración lógica porque gravitacionalmente el aire se va hacia arriba y los líquidos se van hacia abajo. Si usted va a colocar un tubo de toras como lo estamos mostrando a ciegas, pues más allá de lo que usted quiera hacer con la manipulación externa, usted no va a garantizar que el tubo se vaya para arriba o para abajo, aunque usted siempre lo va a orientar hacia arriba. Lo que quiero decir es que al final lo que queremos es que el resultado o el objetivo del sistema y del tubo sea el ideal, que recupere el espacio. ¿Qué les puedo decir? Si usted coloca un tubo bien puesto, hacia arriba o hacia abajo, con el último orificio dentro, y lo conecta a un sistema de drenaje pleural que está funcionando bien, y que está bien calibrado, y le tiene succión activa, donde esté el tubo le va a garantizar, porque el espacio por sí solo debe ser un espacio de presión negativa. ¿Les queda claro? Segundo, hay muchas técnicas que nos enseñan a los cirujanos que si es neumo, ponga los tubos altos, con incisiones aquí en el segundo espacio con línea medio clavicular. Miren, eso es súper doloroso y súper traumático, porque miren lo que les estoy, ¿qué músculo hay acá adelante? En la parte superior, los dos pectorales, todo lo que genera hacer un abordaje transpectoral comparado con el abordaje axilar que les estoy enseñando es completamente diferente. Como les digo, recuerden que el espacio pleural no es solamente aire o líquido, es un espacio funcional. Por lo tanto, para mí, siempre que va a drenar un espacio pleural, no solamente debe pensar o en aire o en líquido, debe pensar en las dos cosas. ¿Queda claro? Sí. Pues, es decir, uno tiene que tener claro algo, si hay o no hay neumotórax. Claro. Ideal es que ningún paciente debe tener neumotórax. Partamos de eso. Ahora, los neumotórax se clasifican dependiendo de su magnitud.
en porcentajes. Y si hay un tipo de neumotórax o una clasificación de neumotórax donde cuando es leve o es menos del 25-30%, usted podría darle en condiciones muy controladas la observación sin intervención. ¿No es lo que usted me pregunta? Entonces, podríamos generalizar los neumotórax pequeños, estables, en pacientes que puedan ser cuidados, menos del 25% del espacio pleuropulmonar, podrían tener un manejo conservador. Sí, podrían. Lo que pasa es que yo no quiero que ahora nos pasemos a todo al otro lado. Entonces, siempre que hay neumotórax, hey, no, hagámosle manejo conservador. Pulmón colapsado, no esperemos manejo conservador. Uno siempre debe estar pensando en que en lo posible, sobre todo en trauma, como lo vamos a ver, por favor, nunca se me queden cortos. Dale, Luis. Para aclarar un poco la buena pregunta, porque no sabemos en qué caso de un neumotórax porque dice el profesor. Hay indicaciones que dicen que todo neumotórax mayor del 25% requiere un tubo-tórax. Los neumotórax menores del 25% que requieren tubo tienen sus indicaciones. Paciente con sintomatología con neumotórax menor del 25%, pero con tubo. Paciente con neumotórax menor del 25% que vayan a ser trasladados vía aérea, sabemos que la presión aumenta, requieren un tubo-tórax. Pacientes con neumotórax menor del 25%, que es una palanca controla las 6 horas o 12 horas, hay aumentado cualquier porcentaje, requieren un tubo-tórax. Pacientes que vayan a ser conectados a ventilación mecánica, pacientes que lleguen a urgencia, que vayan a ser, que requieren una cirugía y vayan a ser conectados, requieren un tubo-tórax. Entre otras indicaciones, pues de las cuales vamos a ir aprendiendo con otras cosas, cuáles se colocan en el tubo. Entonces, ¿cómo sacamos el porcentaje de neumotórax? Existe algo que se llama el nomograma de Harvey. Entonces, es A más B más C entre 3. Y eso pues, lo van a buscar, lo van a estudiar y ahí lo extrapolan a lo que es una placa de todas y sabrán cuánto es el porcentaje. Más o menos es medir el diámetro superior, el diámetro lateral en relación al bronquio fuente y el diámetro en relación al borde diafragmático en separación del pulmón con la pared torácica. Entonces, A, B y C. Y no quiere decir que ese valor sea el porcentaje, va a depender también de la edad y del sexo. Ese valor se mete como en una escala. Podríamos decir que puede coincidir aproximadamente al número, y generalmente para mí, cuando es más del 50%, o sea, más de 5 centímetros, esa separación en la suma es indicación de drenaje. Yo no me quedo corto nunca. ¿Alguna otra pregunta? Sigamos. Entonces, ¿qué complicaciones podemos tener con los tubos? Generalmente hasta un 25% de morbilidad. No es inocuo, por eso tampoco podemos estar colocando tubos a todo el mundo, ¿no? Se pueden desplazar, pueden sangrar, hacer enfisema por una mala posición, pueden haber infecciones. Algunos pacientes que tienen derrames masivos, si le colocamos los tubos y el pulmón súbitamente se expande, puede generar edema pulmonar post-reexpansión. Y pues el tema de trabajar en el borde costal puede producir una inflamación que puede generarse, que es lo que normalmente vemos como las complicaciones de la toracoscopia, y es el maltrato del nervio intercostal, que es lo que también pues, no podríamos evitar, ¿no? ¿Qué está sucediendo con esto? Pues, por ejemplo, en cirugía estamos tratando de hacer cada vez menos incisiones para que solo se afecte un espacio, y se están ya, los tubos rígidos se están cambiando por tubos siliconados más blandos, o por sondas de catéteres un poco más blandas, que pues no quiere decir que los podamos usar en todos los pacientes, pero terminan siendo una muy buena alternativa para evitar estas complicaciones. Y es lo que decía Luis, uno tiene que individualizar al paciente, ¿sí? Si uno tiene un espacio pleuropulmonar no tan complicado y lo quiere drenar, pues podría usar esa sonda blanda, delgada, conectarla y funcionar muy bien. Pero si uno tiene un hemotórax coagulado, un empiema, donde si uno pone esa sonda a los 5 minutos está tapada con la fibrina, pero entonces ahí sí a uno le gustaría tener un tubo grueso que venga muy bien para que todos esos residuos o todos esos detritos salgan. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora entrando ya en grueso, podemos decir que yo clasificaría los sistemas de drenaje básicamente en 4 grandes grupos. Tal vez los 2 últimos no es que tengan mucha experiencia, pero se los tengo que contar. Son sistemas pasivos, aquellos que colocamos y no tenemos un sistema de succión conectado. Los sistemas activos, que son los que tienen succión. Hay unos sistemas que llamamos balanceados, sobre todo cuando hacemos neumonectomías. O sea, el paciente por alguna razón puede resecarle todo el pulmón, queda ese espacio ahí como vacío. O sea, se diseñó algún tipo de sistema donde le suministra aire, pero al mismo tiempo lo drena para tratar de no generar inestabilidad mediastinal. Y tenemos los shunts pleuropulmonares, que son algunas consideraciones para
drenar aquellos derrames malignos cuando ya el pulmón está atrapado porque la pleura visceral está enferma por cáncer y no hay indicación de hacer ninguna decorticación porque pues, no tiene indicación por la morbilidad que le genera a un paciente con enfermedad avanzada. Esos pacientes los podríamos drenar a través del peritoneo. Se colocan unos catéteres que van desde el tórax al peritoneo y vienen con unas válvulas donde el paciente se ordeña. Estoy ahogado. Me siento mejor. Y así. Yo no los uso, aquí no los tengo. Ni los balanceados ni los shots los utilizamos, pero pues es mi obligación. Es una clase educativa. ¿Sí? Comencemos primero con los sistemas pasivos. ¿Qué es un sistema pasivo? Pues un sistema pasivo es básicamente el que genera una válvula. Y esa válvula puede ser única, esa válvula puede ir conectada a un drenaje único o a un drenaje compartido. Y eso es lo que hablamos de la válvula de Henrys, la trampa o sello de agua o el sistema de una cámara o de dos cámaras. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, miren, esta es una válvula de Henrys. Consiste básicamente que, por ejemplo, el paciente por un neumotórax se le conecta, se le pone un tubo y el paciente hace una fístula de comportamiento crónico y no se puede operar porque tiene comorbilidades muy grandes, pero no la podemos dejar ese espacio ahí con el pulmón caído. Entonces, el tubo está acá y esa válvula lo que hace es eso, es permitir el drenaje del aire, pero cuando el paciente quisiera retornar ese aire por el tubo, no lo permite porque la válvula se cierra. ¿Sí lo notan? Para mí no es el sistema ideal, porque drenaríamos el aire, pero no drenaríamos el líquido. Recuerden que el espacio peritoneal es un espacio que combina aire con líquido. Segundo, sí se utiliza, claro que se utiliza en casos pero les voy a poner el ejemplo más claro donde se utiliza. Los enfermeros militares que tienen que asistir a heridas torácicas en combate y el paciente hace un neumo, mientras es trasladado a un sitio de atención definitiva, una válvula de Henrys le puede ayudar a salvar la vida del paciente. ¿Sí lo están entendiendo? Entonces, esta es una foto que tomé yo en mis años mozos, cuando era fellow en cirugía torácica, ya hace 18 años o más, en el Hospital Santa Clara de Bogotá. Esta paciente tenía una enfermedad bulosa severísima, hizo un neumotórax secundario que no era candidata ni siquiera a una anestesia, y en ese momento lo que hicimos fue colocarle una válvula de Henrys para que por lo menos pudiera escapar el aire por ahí. Ahora miran, profe, y si le ponemos un sistema de drenaje pleural normal, también. Ya después con el tiempo, yo aquí en Cúcuta los pacientes los trabajaba en la hospitalización y los mandaba para la casa con su sistema de drenaje pleural y los citábamos cada 5 días o cada 8 días para ir controlando. No quiere, es decir, ¿no entiendes? Vamos, pero le queremos dar al paciente la posibilidad de estrategias que nos permitan acompañarlo en el proceso, ¿sí? Entonces, una válvula de Henrys. Esta sería la trampa de agua. Pues no sé si alguno de ustedes lo entienda. Es una trampa, aquí viene el paciente, se conecta el tubo del paciente y ese tubo va al agua, permitiendo que salga el aire y que no retorne. ¿Sí? Esa es la válvula. La válvula debe estar calibrada en una distancia del tubo que está dentro del líquido en 2 centímetros. Si esto es 3, 4, 5, 6 o 7, ya la válvula la vamos cerrando, entonces ya no funcionaría bien. ¿Por qué 2 centímetros? Porque se han hecho fórmulas físicas, matemáticas que tienen que ver con la presión hidrostática, con la presión del espacio pleural, con la presión osmótica, y lo que se encontró que esos 2 centímetros es el valor que más se aproxima a la recuperación funcional de un espacio pleuropulmonar general. Entonces, es más o menos, quiero que lo tengan aquí, porque muchos de ustedes les va a tocar trabajar con solamente este sistema en algún lugar del mundo. Cuando yo llegué a Cúcuta, aquí no había sistema de drenaje pleural. SDP no había en Cúcuta. Habían puras trampas de agua así, ni siquiera comerciales, eran hechizas, hechas con frascos de mayonesas, y lo que se metía en agua no eran tubos rígidos, sino eran unas mangueras. Entonces ahí imagínense una manguera que hace como una culebra dentro del líquido, pues eso no eran 2 centímetros, uno quedaba bastante funcionado el paciente, ¿no? Entonces no tenían tanto, o si tenían complicaciones, pues nadie las comentaba porque no había quien supiese cómo era la cosa. Pero sí es importante que lo entiendan y lo vean. ¿Qué sucede con este sistema? ¿Funciona? Sí. Ya lo hay comercial. O sea, ya hay personas que lo venden y lo pueden utilizar. Pero si el paciente drena, a medida que va drenando sobre el mismo frasco, ¿qué pasa con este nivel de agua? Va subiendo. Entonces la válvula se va cerrando.
Entonces, no es para mí el sistema ideal, pero funciona y ha funcionado durante los siglos de los siglos. Amén. Este es uno de los sistemas, lo utilizan mucho los cardios, que pues con todo el respeto se dice que son torácicos, ellos son cardios, no son torácicos. Y nosotros somos cardiovasculares y ellos son torácicos. Pero pues es importante que lo entiendan, ¿sí? Porque no es el ideal. Y les voy a contar una cosa, y llama la atención que cogen esto, que es una trampa normal, y ¡pam! Le empujan la succión acá. Una succión de la pared, sin control de aspiración. Entonces después, ¿por qué el paciente tendrá disfunción pulmonar? Yo no tengo nada en contra, pero es que no estoy dando nombres propios. Sí quiero contarles, porque si uno no cuenta, lo decía yo el fin de semana, las cosas que uno no ve bien, ustedes van a hacerlas. Y al final lo que queremos es que ustedes transformen un poquito la conducta médica, que eso inclusive lo estamos viendo aquí en la ciudad. ¿Sí? Entonces se ideó o se generó esto, que es un sistema de 2 cámaras, sin succión en principio, que permite que el paciente drene en un espacio aparte a la válvula. Para mí, este es el sistema ideal mínimo, porque permite una válvula de control con un sistema de recolección. Y el sistema de recolección no afecta para nada la válvula. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Hasta ahí vamos bien? Después aparecieron los sistemas de drenaje activo, o no aparecieron, sino pues dentro del proceso educativo ya habíamos hablado, pasivos, activos. ¿Qué es el sistema activo? Es el que permite la succión. Entonces, ya tomando un poquito el concepto que hablábamos ahora de que no podemos colocar la succión al pulmón en forma descontrolada, es simplemente este ejercicio. ¿Qué es un chupón? ¿Chupón? ¿No? ¿Saben qué es un chupón? Pues pasaron de moda los chupones, ahora ya en esta generación no existen. Pero los chupones son los hikis, ¿sí? Que es cuando succionan fuertemente la piel y generan una contusión o un morado. Si usted coge el pulmón y lo controla, lo conecta o le mete una succión no controlada, usted puede generar una contusión pulmonar y una disfunción pulmonar. El pulmón no se le debe aplicar succión no controlada. La succión que se le debe aplicar al pulmón va a depender si es un niño o es un adulto y no debe ser mayor de menos 40 centímetros de agua. Entonces, el sistema activo consiste en conectar al paciente a un sistema de drenaje arterial con recolección y con válvula, pero con una regulación de la succión, que en el adulto está entre menos 15 y menos 25. Nosotros en promedio utilizamos menos 20. ¿Queda claro? Es esto. Tenemos el paciente conectado al tubo. El tubo va a una cámara que recoge. Ya le voy a dar nombre. Se va a llamar cámara recolectora. Uy, pregunta. ¿Cómo se llama la cámara que recoge? No es que no, la recolectora, doctor. No, la recolectora es otra vez, no, la cámara recolectora. No sé, por favor, me hablan bien. ¿Sí? Luego viene la trampa de agua, sí está bien, pero quiero que le cambien el nombre. Digámosle cámara valvular. ¿Les gusta? Sí. Suena más bonito que la trampa de agua, ¿sí? Cámara recolectora, cámara valvular. Miren que aquí está la observación de los 2 centímetros en el agua. Y esto, si lo dejamos aquí, se llamaría sistema de drenaje pasivo, ¿sí? Pero si le conectamos la succión, ya viene esto, que es la cámara que nos va a regular la succión o la aspiración, que puede venir en 200, en 1000, en lo que sea, pero al conectarlo a este sistema, dependiendo de la cantidad de agua que tenga, realmente lo que se le va a transmitir al paciente es lo que usted tiene calibrado acá. Por lo tanto, esto se llama cámara reguladora. Cámara recolectora, cámara valvular, cámara reguladora. ¿Listo? Ahí voy a saber yo si ustedes, cuando lleguen de internos, ¿cómo se llama esta cámara? Trampa de agua, doctor. Este man no es para la clase mía. Pero si quieren lucirse conmigo, o sea, ganar puntos cuando lleguen de internos, doctor, esa es la cámara reguladora. Pilas. Entonces, allá arriba, pues lo vemos nuevamente. Y ustedes me preguntarán, profe, pero eso así fue, usted lo vivió así. Pues yo les cuento que cuando yo era estudiante de medicina, yo roté por cosas de la vida y en ese momento no sabía que iba a ser cirujano de tórax.
en el Hospital Santa Clara, donde luego hice mi pelo. Y siendo estudiante, yo sí veía a los pacientes con 3 frascos. Ya se estaba trabajando, estamos hablando que yo fui estudiante entre el 90 y el 96, fui estudiante de medicina. ¿Alguno de ustedes ya había nacido? Sí. Bueno, cuando yo veía esos 3 frascos y decía, ¿esta vaina qué es? Claro, esto del aprendizaje. Hoy en día yo les quiero contar que sí fue verdad, eso es parte de la historia de la medicina en Colombia. Pero abajo lo que hacemos es convertir esos 3 frascos en una presentación compacta y es lo que les quiero mostrar. Aquí recoge, cámara recolectora, aquí está la válvula, cámara valvular, y aquí controlamos la succión, cámara reguladora. Entonces, este es el principio de los sistemas de drenaje pleural comerciales que van a cambiar de nombre. Atrium, Torametrix, Pleurovac, Pleurogard, hay muchas marcas. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que si ustedes saben el principio de arriba, independientemente de la marca que le pongan, ustedes van a entender cómo funciona. ¿Sí o no? Generalmente, las marcas comerciales, pues, no las más caras, pero las que son como las más completas, separan estas cámaras por colores, lo cual les va a ser más fácil a ustedes identificarlos. Puede ser que el orden cambie. Aquí está la válvula, aquí está la recolección, aquí está la regulación. No pasa nada, si usted entiende. Si usted encuentra una cámara que tiene un nivel donde dice 2 centímetros, ¿ustedes qué piensan que cámara es? Si ven otra cámara que va de 1 a 1000 o a 2000, ¿cuál es? Y si van otra cámara que va de 0 a 20 o a 30, o sea, ahí, ¿qué? Cámara reguladora. Si no tiene la succión, es pasiva. O sea, si este sistema de 3 cámaras, ¿dónde conecto succión? ¿Cómo queda funcionando? ¿Como de 3 cámaras o como 2 cámaras? Si le conecto la succión, funciona de 3 cámaras. Estoy tranquilo ya. Entonces, aquí están los ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos el Sentinel. El Sentinel ahí está, miren. Este sí es como pichito, no mentiras. No tiene colores, pero uno calcula, por ejemplo, aquí va de 1 a 1000, entonces la recolectora. Aquí viene la línea blanca en 2 centímetros, que es la valvular, y aquí está calibrado a 25, 30, que es la reguladora. ¿Sí o no? Y esta es el Pleurovac, el que nos inspiró el nombre. Miren que va por colores, qué chévere, ¿no? El blanco recolectora, la roja valvular y la azul reguladora. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas? ¿Les pareció difícil? Niños, se olvida. De verdad, miren, esto que les acabo de mostrar, esto es, para mí, no lo tomen a mal mis residentes, sino yo creo que es el 50% del éxito de una cirugía torácica. Entender cómo hacer un manejo perioperatorio y posoperatorio con un adecuado sistema de drenaje pleural. Uno puede hacer una cirugía fantástica, pero no sabe manejar un sistema de drenaje pleural, la daña. Como puede hacer una cirugía no tan buena, que no es mala, y con un buen sistema de drenaje pleural sale adelante. ¿Quedó claro? Entonces, como para cerrar un poquito, ese sería como comentarles el sistema de drenaje pleuroperitoneal, ¿se acuerdan? El paciente tiene, por ejemplo, aquí tiene un derrame maligno, le conectamos a la pleura una valvulita que es esta y drena el espacio peritoneal y ahí usted se ordeña y podría mejorar síntomas. Por ejemplo, esta es una foto cuando yo era fellow. Así eran las trampas de agua antes, con unos tarros de mayonesa, con unas tapas pegadas con esparadrapo y miren las mangueras, ¿no? Y aparte de las mangueras, miren la manguera que va adentro también. Entonces, pues tengo que mostrársela, ¿no? Para que vean que eso fue verdad. ¿Y qué tal? ¿Eso está bien armado o está mal armado? ¿Ah? ¿Por qué? Eso es para mí anecdótico. Inclusive fue armado en un paciente que yo estaba operando el trauma ese día. A las 5 de la mañana estábamos muy agotados, habíamos amanecido operando varios heridos y la instrumentadora, pues con mi responsabilidad, porque eso yo tenía que hacerlo y por eso le tomé foto, terminó armando esto. Y es lo que venía del paciente no va al líquido, va al aire. Y el que va al aire no tiene ninguna conexión con el sistema. Entonces, pues esto prácticamente era dejar el tubo al aire. Pero pasa, ¿no?
los quiero mostrar porque es parte de la idea, ¿no? ¿En qué hemos evolucionado un poco los sistemas de drenaje? Se crearon, no quiere decir que esto que les voy a mostrar como sistema de drenaje digital sea hoy en todos lados, esté funcionando. Simplemente quiero contarles, yo no los tengo en Cúcuta. Son como sistemas donde el paciente puede llevarlos a casa de forma portátil y permite una presión negativa regulada, permite hacer como un registro en curvas de cuánto drena el paciente y el paciente puede pues, tener algún tipo de movilización temprana. Esto es como un maletincito, el paciente lo porta y le va dando más o menos cómo se va comportando la fístula, cuánto bota al día, lo ideal. Y este reservorio, pues él lo cambia, inclusive ustedes dirán, ay, pero eso ¿por qué lo hacen? No, porque hay una casa comercial, la industria, ¿no? Que se diseñó toda esta tecnología, pues porque quieren vender el equipo, porque quieren vender los reservorios, ¿sí? Pero al final también es algo que sí va a impactar en el paciente, porque pues no es lo mismo dejar a un paciente con una fístula, no todas las fístulas se deben operar, las fístulas, ¿qué es una fístula pleuro o una fístula pleural? Es cuando hay fuga de aire constante. Entonces hay unos criterios para hacer cirugías. No sé si ustedes estuvieron en claro que sí, me imagino, en el simposio, el caso que presentó el doctor Diego, el residente que estuvo anterior a ellos, sobre una paciente que hizo un trauma de vía aérea y tuvo una fuga de aire y el sistema de drenaje lo aguantó durante muchos días. Algunos pacientes, pues dentro de ese contexto de manejo conservador, los podemos mandar con esos sistemas y realmente pues, va a ser mucho más cómodo que un sistema más grande, ¿sí? Entonces, en general, como para todos, pues es importante siempre que entiendan bien lo del sistema para los residentes, para los internos, revisar todos los días al paciente, revisar el sitio de inserción, revisar siempre, por ejemplo pasa que con estos sistemas de cámara reguladora con agua, como se conectan a succión, todos los días tienden a descalibrarse. Entonces, en parte de la evolución es estar mirando siempre la cámara valvular, que el líquido esté en el nivel de 2 centímetros. Porque si está descalibrado, ahí hay como unos cauchitos donde usted le puede sacar o le puede meter para que el paciente siempre tenga. Entonces, parte de la evolución diaria es estar pendiente de esa válvula. Siempre cuantificación en 24 horas. Nosotros hacemos una valoración cada 24 horas. A mí se van a preguntar el fin de semana, profe, y ustedes lo quitan en 100, los quitan en 200, se quitan. Todo eso va a depender de las 24 horas. A veces no lo tomo mal, y tengo un grado de responsabilidad con el grupo de enfermería del hospital donde durante muchos años di charlas de esto y ya me llamaron a volverlas a dar y la voy a hacer con todo el gusto porque yo no puedo, esto tengo que compartirlo con todo el equipo. Pero enfermería siempre que le preguntas, ¿cuánto drenó el tubo? 500. 500. ¿Cómo así? Ay, perdón, que he grabado con la es decir, 500 es de pronto lo que drenó el paciente en 5 días. Te están reportando es el drenaje total. Lo que tenemos que hacer siempre es hacer una marcación para hacer una cuantificación en 24 horas. ¿Listo? Como todo procedimiento, así sea lo que sea, siempre hay que tener el paciente un consentimiento informado. Pues los médicos en formación que son ustedes, pues desde ya el consentimiento informado es un acto de responsabilidad legal. Y bueno, hay que estar pendiente de accidentes, de colapsos, de que el sistema se puede dañar. Y yo no sé si lo van a entender, pero por ejemplo a veces conectamos la succión a estos sistemas y por alguna razón el sistema queda como pegado. Entonces uno le va a retirar la succión porque ya no quiere dejarle succión lo que sea. Ellas vienen como con una válvula aquí arriba, que se llama válvula de succión de seguridad. Esta es la válvula. Usted la hunde y el sistema se suelta. Y queda nuevamente como si fuera un sistema pasivo. No sé si me voy a entender. Se los quiero contar a los residentes. Después cuando estemos en salas, les diré cuál es la válvula de liberación de succión. Es decir, cuando uno conecta un sistema de succión, que puede durar días o horas, y usted lo desconecta, a veces el sistema por seguridad se queda cerrado, queda al vacío, pero queda con una válvula ahí pegada. Entonces, hay que liberarla a veces si usted realmente le va a quedar la succión, porque si le deja la válvula arriba, cerrada, pegada, pues queda como si estuviera el tubo pinzado. Esa sería como la recomendación. Eso es como un tip ahí todo diferente, ¿no? Siempre tener muy buen cubrimiento, los tubos de tórax siempre hay que mirarlos. Hay una placa que se debe hacer siempre. ¿Para qué hacemos placas de tórax cuando colocamos tubos? ¿Para qué las hacemos? ¿Para ver cómo quedó el tubo o para ver cómo quedó el espacio pleuropulmonar?
¿Están rezando o qué? No, no, un poco más fuerte. Sí, pero que escojan. Ay, no, yo quiero que las dos sean reinas. No, no pueden ser las dos reinas, tiene que ser una sola. ¿Ah? Exacto. Lo fundamental de una placa es ver que el espacio pleuropulmonar quede resuelto en lo principio y en segundo lugar la ubicación del tubo, porque puede pasar que tu tubo queda feo, pues atrás, doblado o larguísimo, y todo, cámbialo, pero el tubo está funcionando bien, el pulmón está escondido. ¿Ya me entienden? ¿Qué es lo que está primando? El espacio pleuropulmonar, ¿sí? Recuerden que a veces puede pasar que el sistema se daña, entonces parte de la evolución es evaluar el sistema. ¿Y cuando quitamos tubo? Hay tres criterios. Primer criterio, que el paciente esté bien. Segundo criterio, que radiológico. Primero clínico, que esté bien. Segundo, radiológico, que hay una placa donde te muestra que el espacio está resuelto. Y tercero, que tiene que ver con el sistema. Y es que los drenajes para nosotros estén por debajo de 150 centímetros en 24 horas. No haya fuga de aire por la válvula. No haya pus ni sangre fresca en las características del sistema. Eso nos podría hacer pensar, o sangre oscura, que podríamos retirar nuestro tubo. ¿Cómo retiramos tubo? Pues este es un ejercicio que yo hago con los estudiantes cuando nos retiramos en piso, ya los residentes pues, también los transmiten. Generalmente lo que yo hago es colocar al paciente muy cómodo, lo semisiento. Igual como cuando se lo voy a colocar pero en la habitación, le digo que levante el brazo de ese lado, descubro el sitio de la curación del sistema, expongo el tubo y su fijación, ¿cierto? Corto el punto, no van a quitar el tubo sin cortar el punto, ¿no? Parece tonto, pero ha pasado. Es un poco doloroso para el paciente. Entonces, cortan el punto, ya tienen el punto suelto, cogen una gasita o y hacen presión sobre el estómago. Ahí está la clave. Una mano en el estómago y la otra mano en el tubo. Y le dicen al paciente que haga inspiración sostenida y Valsalva. Y ahí sacan el tubo. Y una vez sacan el tubo, tapan con adhesivo. Yo nunca volví a usar el esparadrapo. El esparadrapo produce mucha alergia. Utilizo algunos adhesivos nuevos como el Elaspor o el Flixomur o el micropore ancho. Y dejamos cubierto el sitio durante 4 a 5 días y ya se tienen que formar puentes de fibrosis que van a dejar que esa herida quede sellada. Yo después de ese tiempo lo descubro la herida y ya agua y jabón es suficiente hasta que vaya al control. Después de eso, siempre les pregunto a los internos o a los estudiantes, a los residentes, ¿y cuál es el mejor momento del ciclo respiratorio donde uno puede quitar un tubo de tórax? ¿En la inspiración o en la expiración? ¿INS o ES? Pensando en que queremos quitar el tubo y que no haya neumo. O tal vez la pregunta sería, ¿cuál es el momento del ciclo respiratorio donde las pleurias están más unidas? ¿En la qué? ¿Y en la aspiración no? ¿En la aspiración hay neumo o qué? ¿No creerían que más bien en la expiración, con el tema del surfactante, para que el alvéolo no colapse, de pronto hay una energía mayor para que ese pulmón no caiga, sino que esté pegado a la pared torácica? Fisiológicamente el momento es la expiración. Para sostener ese pulmón, porque si usted hace así, él llena de aire y el aire le ayuda, ¿cierto? Pero si usted lo saca, él tiene mayor trabajo para que no se caiga nuestro pulmón. Entonces, uno podría considerar fisiológicamente que el mejor momento es la expiración, pero generalmente cuando sacamos un tubo en expiración, cualquier cristiano hace y ahí entra aire. Entonces, conclusión, fisiológicamente, pero prácticamente el mejor momento es la inspiración. Y la inspiración con Valsalva. A ver, toma aire profundo. Téngalo ahí. Haga Valsalva. Vuelve a tomar aire. ¿Le cuesta? Uno con inspiración sostenida y Valsalva es más difícil. Hay quien lo haga, ¿no? Que hay nadadores aquí, pues, ¿saben? Que usted tome nuevamente más aire. Entonces eso disminuye la probabilidad que le entre aire al espacio pleural. ¿Queda claro? Esto simplemente es un ejemplo de algunos pacientes con pulmones atrapados. Miren que conectamos catéteres o sondas a frascos sin válvula y sin nada, solamente porque también tengo que contarles que a veces lo hacemos en casos muy seleccionados, pero es como para hacer la contraparte de casos individuales. Estos son los famosos catéteres siliconados que utilizamos. Yo no los tengo acá, pero que se podrían utilizar para ser un poco más maleables y menos traumáticos al paciente. Estos son los nuevos sistemas, inclusive ya en el hospital los tenemos, que se llaman sistemas secos.
Y quiere decir que la cámara reguladora ya no existe. Se cambia por esa válvula. Esa válvula casi que te permite tener una válvula solo para el paciente. Tú la cuadras en 20, en 30, ¿sí me entiendes? Y no burbujea. ¿Qué beneficios tiene? Que no se descalibra. Bueno, yo le decía que todos los días había que mirar, pues con el burbujeo se iba secando, no se descalibra. Pero para mí en lo personal tiene algo negativo y es que como no suena, ya no sé si está funcionando. ¿Ya lo entienden? Pero es personal, o sea, no, eso no está escrito en los libros. Uno se acostumbró a que burbujeaba y uno, uy, ya está burbujeando, ya está funcionando. Como para contarles. Aquí vemos cómo colocamos un tubo de tórax en cirugía, miren. Tenemos el tubo, llegamos ahí y miren que tratamos de buscar el último orificio. Yo voy a volverlo a descifrar, pero es para el último orificio dentro del tórax. Y sobre ese contexto ya expandimos el pulmón para fijarlo. O sea, por eso es que, pues, en principio, nosotros cuando hacemos cirugía, pues los cirujanos tenemos que tener absolutamente seguridad que nuestro último orificio quedó en función. Los que ponen tubos de tórax a ciegas, pues no van a tener esta perspectiva. Esto es un video que les voy a mostrar acá cómo funciona el sistema húmedo. La cámara de regulación funcionando con el agua, ¿sí? Que esto en principio, como les digo, ese ejercicio ya no lo estamos dividiendo porque el sistema seco no nos ve. Esto es dinámico porque con insumos cambian, a veces no tenemos. Y ya les voy a mostrar el paquete que nos hicieron los científicos de más de 5 años. Entonces, por ejemplo, miren esta placa de tórax. No sé si logran ver la línea radiopaca. Y miren cómo el último orificio está dentro del tórax, ¿cierto? Bien, ¿no? Pero no crean que hay tubos de tórax que vienen con líneas radiopacas y el último orificio no está sobre la línea radiopaca. O sea, alguna duda en que ese tubo de tórax no es técnicamente correcto. Pero como hay que vender, pues hay de todo. Sí, hay zapatos Nike y hay zapatos Nike. De todo. Exacto. Y por ejemplo, miren aquí un tubo de tórax que desafortunadamente parecía que había quedado dentro del pulmón, y miren que está en el espacio subcutáneo. ¿Puede pasar? Sí. Claro, miren, el espacio pleuropulmonar está resuelto o no, compárenlo. Y miren esto, por ejemplo. Este paciente tiene todo muy bien y o sea, quería mantener el sistema de drenaje pleural al lado del paciente y con la cama, ¡pam!, lo pinzaron. Pues seguramente ahí no iba a drenar nada. De todo eso es lo que hay que ver en la evolución de todos los días de los procesos de cirugía torácica. Y esta fue la belleza que me llegó. Miren, Made in China. No tengo nada en contra de los chinos, me encanta China, pero no sé qué institución del departamento del Santander le dio por importar esta barbaridad, por factor económico. Venía muy de plástico, miren, venía supuestamente hay unos tarritos, uno que era el recolector, otro que era la válvula y otro que era la succión. De entrada les voy a decir, la válvula iba en 7 centímetros. Segundo, la succión no llegaba sino hasta 10. Y esas manguerillas, pillas, entonces ahí llegaba, entonces ya, pues yo no soy de compras, no tengo ninguna influencia política, simplemente mi trabajo es enseñar las cosas bien hechas y lo que no está bien hecho, pues reportarlo. Miles de reportes y miles de informes, pero pues hasta ahí quedó. Me tengo que quedarme con esos 5 años en el hospital y no quiero llamar al diablo porque puede volver. ¿Y qué me tocaba? Miren cómo quedaba. Me tocó acondicionarlo. Entonces yo cortaba. Miren que en el corte lo que pasaba, hasta dañábamos bisturí. Y miren, ¿sí? Lo dejaban 2 centímetros y la succión que iba a 10 la subía por lo menos hasta 15 para poder hacerlo funcionar. Pero miren la belleza. ¿Ah? Entonces nos tocaba después con espadadrapo pegar esto acá para que tuviera por lo menos una ferulización ahí. Que casi nos tocaba hacerle una cirugía al sistema de drenaje pleural nuevo para poder funcionar, ¿no?
Ojalá que me estén escuchando este video, lo pueden compartir con los comerciales que vendieron esta vaina para que no se les olvide nunca, por amor de Dios. Porque si fuera la mamá, estoy seguro que no les gustaría que le pusieran estaciones. Bueno, yo no sé qué voy a ver aquí. Claro, miren, ¿qué ven aquí? El tubo afuera, miren. Entonces se lo pusieron, miren donde le mandaron el tubo. La doctora no, quedó metido. El doctor le rompió el diafragma. No, recuerden que el diafragma tiene una forma cóncava, pero el diafragma, pero ese tubo, miren cómo cambió la radiografía. Pues uno le darían como ganas de sacarlo un poco, ¿no, Luis Sara? Pero si está funcionando, uno debe estar tranquilo, ¿no? El problema es que uno deje más bien. Pero lo que hablamos con es que también hay que ver el espacio tipo de pacientes que miren otro tubo por fuera. Es más frecuente de lo que ustedes se imaginan. Sí, no, pero no es para darnos duros, es para que... Miren, este es el sistema de drenaje plural chino. Miren. Ahora, cuando usted ve una fístula de esas características, usted ve la fístula, ¿no? Si ve como nebulosa duro. Esta es la cámara valvular y el paciente tiene una fístula que no tiene relación con su movimiento respiratorio. No sé si me hago entender. Si uno tiene una fístula, uno espera que el comportamiento de la fístula se aumente o se disminuya con el ciclo respiratorio. Pero si usted tiene una fístula así, mírenla. El paciente no está respirando así o sí. ¿Qué les llama la atención de estas arruguitas acá? Eso está partido, está disfuncional. Y puede ser que no tenga fístula, lo que tiene es un sistema de drenaje que está dañado. Aparte de malo, patudo con paperas. Malo y aparte está dañado. Entonces, hasta eso tenemos que ser investigadores privados, muchachos. Imagínense el reto para nosotros durante tantos años, que aparte de hacer cirugía de tórax, que es de alta complejidad, pelear con las enfermedades, tener que estar trabajando con un enemigo al lado. Porque eso para mí es un enemigo. ¿Tienen idea la cantidad? Yo no manejaba y lo cuidaba, pero los cirujanos no tienen ni idea. Ponían esa vaina como si estuviera bien y la incidencia de motoras coaguladas que yo peleé por eso fueron altísimas. ¿Es el mismo? Sí. Ese es otro. Ese es otro. A ver qué aparece aquí. Sí. Tosa duro. Duro. Necesité la succión. ¿Sí? Algo tenía el sistema internamente que con la succión perpetuaba una fístula. Este es un video para mostrarles algo. Entonces aquí tenemos este tubo. Nos llama la atención que el paciente está haciendo telectasia. Pero miren cómo el tubo se fracturó acá, está fracturado. O sea, ese tubo se ve bloqueando. Miren, el paciente tenía un pulmón caído, derrame y no encontrábamos la causa. Hasta todo esto hay que mirarlo. Que no le entra bien el aire porque el pulmón se le cae. El paciente generaba telectasia. Ya le doy mi número. Entonces aquí tenemos ese. Y después que le damos la toracoscopia y resolvemos eso, miren cómo expande bonito el pulmón. Esta es la percepción del pulmón atelectásico. Qué lindo, ¿no? La expansión o el reclutamiento pulmonar de una tracoscopia, ¿no? Bueno, muchachos, ¿preguntas? ¿Dudas? Generalmente nosotros cuando hacemos un procedimiento torácico mayor o inclusive en el caso que pidan un tubo de tórax, usted debe pedir una radiografía que en mi concepto no es hacerla casi que inmediatamente. Si usted ve el paciente en recuperación ahí todavía groggy y usted le hace la placa, puede ser que mucho de lo que usted da esa placa tan rápida sea producto de que el paciente no esté haciendo ya una mecánica o no esté haciendo la utilidad del sistema en un paciente que no solamente es conectar en la succión, hay que sentarlo, hay que movilizarlo, él debe hacer su incentivo para que el sistema, tanto como él como el paciente, funcione. Mi recomendación es que las placas no se hagan antes de 6 horas de los procedimientos. ¿Sí? Ahora, estos pacientes muchos de ellos van de recuperación a placa o placa a piso. Y a veces notamos que no están tan buenas. Entonces, uno, si tuvo dudas, siéntelo, movilícelo, incentivo y hágale un control a las 12 horas. Pero esto no es radioterapia, ¿no? Solo la placa para verificación si está bien y después se retira. Nosotros en principio nunca pedimos, si el retiro del tubo fue seguro, clínicamente seguro para nosotros,
el paciente se va para la casa sin placa de control, más bien le pedimos una placa cuando venga ambulatorio. Pero si usted retira un tubo y tuvo dudas, si usted quitó el tubo y entró aire, y de pronto empieza a ver el paciente así como disnéico y diaforético, y lo esculta y está hipoventilado, es posiblemente porque ha hecho ese paciente si no me lo dejen ir, tiene una placa, y si hay que volver a ponerle un drenaje, se le pone. ¿Ya me hago entender? No sé si los asistentes virtuales tengan alguna pregunta. No, doctor, todo muy claro. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, creo que salió muy bien y como por compartirles, este fue un evento que hicimos creo que hace 2 años con Raúl. Hicimos un recuento histórico de lo que es la cirugía de tórax en Norte de Santander. Lo pueden buscar en el canal. Y pues los invito a que conozcan un poquito la historia porque ya que estamos tan conectados, pues van a ver un poquito de mi historia, un poquito de la historia de Raúl y lo que hemos hecho aquí en estos casi ya 18 años en nuestro departamento. Bueno, muchachos. Entonces, esperen acá un momentico. No hay más preguntas.